empezar nuestro primer webinar en temas de energía, desde el Instituto de Energía de la Universidad Austral. Lo primero que quiero es agradecer a todos los expositores del día de hoy, especialmente a José Luis Ureda, a Fabio Jambó, a Juan Schickman, Diego Freire y Martín León, que permiten tener un nivel extraordinario en cuanto a la temática que nos convoca el día de hoy, que es hablar de lo que nos está pasando en el mundo y cómo la Argentina puede ver esta situación y qué es lo que nos está pasando en Argentina concretamente. Así que bueno, como les decía hace un ratito a los invitados, a los speakers, en esa especie de tertulia previa que uno tiene en esta charla con ustedes, mucho mayor, ¿no es cierto?, que la teníamos nosotros 6, la Universidad Austral, a partir del año pasado, institucionalmente ha desarrollado lo que se llama el Instituto de Energía, cuyo objetivo es tratar temas de energía transversales a los temas regulatorios, a los temas técnicos y a los temas comerciales y financieros. Ante esa responsabilidad hemos decidido, además de los, digamos, de los cursos y maestrías, diplomaturas de carácter académico que existen en las distintas facultades de la Universidad Austral, hemos generado este instituto como un ámbito de poder conversar sobre lo que pasa en temas de energía, especialmente en Argentina, y en Argentina referido a lo que pasa concretamente en el mundo. Así que bueno, lo que voy a empezar yo es hacer una breve introducción de qué nos pasa hoy en el mundo, en el sector de gas y petróleo, y por qué ese contexto ha cambiado radicalmente, podríamos decir, como consecuencia del conflicto bélico o como de consecuencia de la pospandemia. Entonces, permítanme compartir pantalla. Y vamos a hablar un poquito del mercado internacional de gas y de crudo también. El último slide es vinculado al crudo, de las variables, digamos, más importantes que vinculan al gas y al crudo en el mundo. La primero que nos preguntamos es, a ver, ¿cómo hago para pasar la transparencia? Lo primero que nos preguntamos es ¿cuánto es lo que demanda el mundo de gas natural? El mundo de gas natural demanda un número muy fácil de acordarnos, 10.000 millones de metros cúbicos día. Si yo veo quiénes son los principales jugadores desde el punto de vista de la producción, aparece Estados Unidos, gracias al shale. Esta no era la situación particular que Estados Unidos tenía hace aproximadamente 10 años, era todo lo contrario. Era un país importador de gas, con un nivel de producción importante, pero no con el semejante nivel de exportación, de producción de gas. Rusia, 18% de la producción total de gas proviene de Rusia. Irán, Qatar, China, pero acá hay un factor que a mí me interesa siempre analizar en una especie de paralelismo con lo que a Argentina le podría suceder. Australia. Australia es un país con una riqueza en temas de carbón, especialmente, y que desarrolló lo que se llama el gas proveniente del carbón, y de manera tal que se transformó en uno de los principales productores de gas del mundo. Claro, tiene Asia al lado como cliente natural y cercano. Y ahí está Argentina, ¿no es cierto? La ubicación de Argentina relativo en este grupo de productores, pero donde la Argentina tiene una demanda que no es satisfecha por su propia producción. En cambio, Australia tiene una demanda muy parecida a la Argentina, en torno de los 110 millones de metros cúbicos día, de manera tal que, como vemos, la diferencia, 300 millones, es lo que exporta. Pero el objetivo de la charla de hoy es estos jugadores que en el año 2019 estaban estructurados de esta forma, ¿qué es lo que está pasando hoy como consecuencia, además, del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania? Si vemos ahora la exportación, ¿quién es el primer exportador del mundo de gas natural? Es Rusia. Y así lo era en el 2019. Y acá hay un tema que es importante. 10.000 millones eran los metros cúbicos día que el mundo produce.
pero los que intercambia comercialmente son 3.500. Esos 3.500 se mueven por gasoducto y se mueven por LNG, o sea, por gas natural licuefaccionado. Si yo veo acá el ranking de los exportadores, aparece Rusia, aparece Qatar, aparece Noruega, aparece Australia. Nuevamente, dos países, el país y Estados Unidos, que antes era imposible considerar que Estados Unidos era un exportador fortísimo de gas natural y es el que hoy en día está sosteniendo a Europa con respecto al abastecimiento de gas natural. O sea, fíjense el impacto que tuvo lo no convencional en países como Australia o países como Estados Unidos, donde antes eran exportadores de carbón, caso Australia, y como es ahora exportador de gas natural. Si yo veo ahora de esos 3.500 millones, 2.000 se mueven por gasoducto y 1.300 se están moviendo por LNG. Y si yo hiciera un ranking de los últimos 8 años, lo que está sucediendo es que cada vez hay más gas movilizado por barco. O sea, el negocio internacional ha desarrollado que el gas natural se comience paulatinamente a estar transformándose en una especie de commodity en función del volumen que está manejando respecto de los 3.500 millones de metros cúbicos que el mundo maneja, ¿no es cierto?, en su comercio internacional. Habiendo dicho esto, si nos vamos ahora a la problemática actual, en Rusia tenemos todos esos gasoductos que abastecen a Europa. Empezando de arriba, tenemos unos gasoductos pequeños, 17 millones de metros cúbicos, los países bálticos, 160 a través del Nord Stream 1, el Nord Stream 2, consecuencia del conflicto, ha sido suspendido, 72 que vienen por Bielorrusia hacia la zona de Polonia y Europa, concretamente, con el Yamal, y luego vienen las rutas ucranianas de todos los gasoductos que movilizan gas ruso hacia lo que es Europa. Y por último, también tenemos volúmenes que movilizan vía Turquía, 72 entran por acá y 33 pasa de Turquía a Europa. ¿Cuál es el impacto que esta producción o oferta de gas de exportación tiene Rusia? El 36% de los ingresos vienen de impuestos a la producción y a la exportación de petróleo y crudo. De manera tal, 36% de los ingresos del presupuesto federal de Rusia. Simultáneamente, si analizamos solo el gas, eso representa el 6,8% de los ingresos del presupuesto federal ruso. Por otro lado, la pérdida de ingresos fiscales por Rusia, ya sea por decisión de Europa de cortar o decisión rusa de cortar, significa que pierde dos impuestos, el de la exportación y el de la producción, porque es una producción que no la podrían poner en otro mercado que no fuese el europeo. De manera tal que el impacto que tiene en estos casos es un impacto muy fuerte, sobre todo a Gazprom, donde el precio, o sea, lo que recupera Gazprom por las exportaciones es 2,5 veces lo que recupera del mercado doméstico. De manera tal que quedarse sin el mercado europeo impacta fuertemente en la economía rusa. El otro factor, algo que podemos considerar hasta que nos suena parecido, es el incumplimiento, porque son contratos de largo plazo. O sea, si Gazprom decide no abastecer al mercado europeo, no estaría cumpliendo un contrato de largo plazo que Europa ha firmado con Rusia. De manera tal que todo esto es el impacto que le representaría o al gobierno ruso o a Gazprom como empresa rusa que exporta gas. Pero simultáneamente, recortar este suministro de las rutas a todas menos las que van por Turquía y los países bálticos, equivale al 26% de la demanda europea en 2021. O sea que acá están perdiendo ambos,
Y un factor que es de gran importancia a tener en cuenta es que de esos 424 más los 33, que en el año 2019, cuando teníamos un mundo normal, representaba aproximadamente 515 que iban por gasoducto y 56 que iban por LNG. O sea, la Federación Rusia le vende a Europa alrededor de casi 570 millones de metros cúbicos, o así lo hacía en el 2019. Este año son volúmenes inferiores, pero donde el 90% de ese abastecimiento es por gasoducto, con la complejidad que significa dejar ese abastecimiento a Europa, porque es movilizado exclusivamente por gasoductos a puntos de demanda perfectamente establecidos dentro del territorio europeo. Eso es en cuanto a volúmenes. Pero otro de los factores de importancia son los precios. A la derecha vemos un gráfico que muestra un índice muy interesante que el Oxford Institute of Energy muestra, que es cuánto es el recupero que tiene una planta de licuefacción en Estados Unidos, suponiendo que hace un netback de precio en dos zonas, Holanda y Asia. El TTF, Europa, y el ANEA, el precio de Asia. Contrastando con un precio Henry Hub puesto en Estados Unidos, más un 15%. Ese indicador es el que ustedes ven en color, a la derecha, color amarillito, mientras que las curvas que ustedes ven son en grises y en rojo, es el TTF y el ANEA. Entonces, fíjense cuando el mundo era normal. O sea, hasta el año 2019, ¿no es cierto?, los precios estaban en torno de los $12 por millón de BTU hasta los $11 por millón de BTU, llegando a los típicos días previos a la pandemia, donde el precio de gas había caído estrepitosamente a $5 por millón de BTU. A partir del año 2020, después de la pandemia, sorpresivamente viene un primer invierno muy fuerte en Europa y en Asia, especialmente el de Asia, que lleva los precios en Asia hasta en torno de los $21 por millón de BTU, para posteriormente cae en el verano europeo y empiezan las expectativas del invierno 2022. Ya no sé si las expectativas veían el tema de la invasión rusa o no, pero el precio, aún previo a la invasión rusa, en el diciembre del 21, ya llegan a $30 por millón de BTU. El Oxford Institute of Energy hizo una proyección de los precios del gas internacional, con ese criterio, con esa filosofía, cómo crece el precio internacional en ANEA, cómo crece el precio internacional en Europa, y el recupero, o sea, el beneficio del LNG en los próximos aproximadamente 4 años, donde, como observamos de acuerdo a este pronóstico, tal vez extremadamente optimista o no, el objetivo es que los precios del LNG como mínimo tienen un recupero de $5 por millón de BTU frente a los máximos que están en torno de los $20 por millón de BTU. Creo que este gráfico es interesante en función de las características particulares que tiene Argentina respecto de hoy hacia el futuro y en ponernos alguna vez a planificar qué queremos con respecto a Vaca Muerta. Y finalmente, para no aburrirlos más, me refiero al crudo. Entonces, yo como siempre digo, por suerte hay un número que es 100, ¿no? 100.000 millones de metros cúbicos día es la producción de gas del mundo. Y 100 millones de barriles por día, por suerte, muy prolijitos, es la producción de crudo del mundo. Y si analizamos solo las exportaciones rusas, vemos que las exportaciones rusas pasaron como un mínimo del 60% dedicadas a Europa. A nuestra derecha también vemos el comportamiento del crudo en un mundo normal o relativamente sin cosas extrañas
hasta el 2020, donde se observa claramente la caída del precio del crudo y notablemente el recupero del precio del crudo fuertemente en el año 2021, hasta llegar al pico de enero y febrero de 2022, donde, bueno, todavía no hemos colocado o los picos diarios que existió del precio del crudo. El objetivo de esto fue justamente hacer una introducción para saber dónde estamos hoy, ¿no es cierto?, en cuanto al mercado internacional, con el objetivo de pedirle acá a los expertos, con una visión totalmente transparente, con el objetivo de qué es la Argentina y qué es lo que necesita Argentina para poder salir adelante. Y ahí tenemos a nuestra primer víctima, José Luis Ureda, con una gran experiencia en la comercialización, especialmente de gas, y además de haber conocido las áreas de la ex Unión Soviética en función de la producción de gas en esas zonas. Entonces, José Luis, para cortar este monólogo personal, te querría preguntar, bueno, ¿cómo ves vos, cuál es el impacto que finalmente tendrías si se llegara a producir un corte de gas o un corte de crudo, ya sea por una decisión unilateral de Rusia o por una decisión unilateral de Europa? ¿Cómo ves vos ese tema? Estás muteado, ¿eh? José Luis, estás muteado. Hola. Ahora perfecto. Buen día, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Creo que hay una diferencia importante entre gas y petróleo, y hay una diferencia importante entre quién corta a quién. Si nosotros tomamos el petróleo y vamos a suponer que en un determinado momento Rusia decide interrumpir las ventas de petróleo a la Unión Europea. Hablemos de la Unión Europea, porque Sí, Serbia y esos países es otro mundo. En ese caso, no le va a ser sencillo a la Unión Europea reemplazarlo, y sin duda en el corto plazo no hay forma de que pueda reemplazar la totalidad del gas ruso, y ni siquiera una fracción importante. ¿Por qué? Por varias razones. Una de las más importantes es que gran parte de esa exportación se realiza por un oleoducto llamado irónicamente el oleoducto de la amistad, que distribuye crudo ruso desde Bielorrusia, llega hasta casi a Italia, llega a Croacia. Es una red enorme de oleoducto y que distribuye 700.000, 800.000 barriles por día. Reemplazar eso significaría tener capacidad excedente en puertos y también toda la logística para después llevarlo de los puertos a las refinerías, que son servidas por este oleoducto. De manera que esa tarea en el corto plazo, si Rusia decide cortar el petróleo, no tiene Europa forma de compensarlo. Y esto ya me está diciendo que Rusia jamás Europa jamás va a interrumpir voluntariamente las importaciones de crudo ruso. Porque no lo podría soportar. Y la otra cuestión, que no es menor, es que tiene un poquito que ver con los precios, especialmente del diésel hoy, del gasoil hoy, es que el crudo ruso, el Urals, es un crudo que, si bien tiene un poquito de azufre, es un crudo muy bueno para producir gasoil. De manera que no es sencillo de reemplazar, justamente por la calidad. Son dos grandes problemas, la logística y la calidad. Y obviamente la desaparición de 700, 800.000 barriles por día del mercado crearía un impacto en el precio aún mayor de lo que estamos viendo hoy. Así que yo diría que el petróleo
Bueno, es eso, es realmente dramático, inaceptable, intolerable. En el caso del gas natural, en el corto plazo, diríamos hasta el próximo invierno europeo, Europa puede bancarse sin el gas ruso, con algunas restricciones, teniendo que hacer la administración de demanda, cortando algunas demandas en algún momento, haciendo mucha sustitución con carbón, tal vez encendiendo nuevamente algunas plantas nucleares, especialmente Alemania, que las fue parando a todas, insensatamente en mi opinión, pero bueno. Pero a partir de ahí ya le sería tremendamente difícil poder continuar sin el abastecimiento del gas ruso, y necesitaría tiempo, por lo menos 3 años, 4 años, para poder desarrollar toda la infraestructura necesaria para reemplazar el gas ruso con LNG. Y esta es una oportunidad para nosotros, claramente. Claramente lo es. Nosotros ya deberíamos estar trabajando este tema con la Unión Europea. Exacto. Particularmente porque además nosotros no podemos ser sospechados, lamentablemente diría, ser sospechados de ser una potencia geopolítica. Somos puramente, sería una visión comercial la nuestra, no más, que no contaminaría el ámbito ya complicado de la geopolítica. Seríamos un proveedor neutro, aséptico. Creo que eso es muy valorado, porque si Europa se sale de Rusia, cae en Estados Unidos. No es que Estados Unidos tampoco son los ángeles de Charlie, no es que le van a perdonar todo y van a ser buenitos y a los besos y a los abrazos. No va a ser así, y eso Europa lo sabe y tiene su aprensión por este tema. Así que un nuevo proveedor sería más que bienvenido para la Unión Europea. Sería diversificarse de Estados Unidos. Exacto. Si, de manera que Europa no va a cortar el gas ruso, no lo va a hacer. Y creo que Rusia tampoco le va a cortar el gas a Estados Unidos, salvo que la pongan en una situación extremadamente desesperada, y que la obligue a hacer estupideces, digamos. Porque para Rusia, por lo que vos mismo comentaste, el impacto que tiene el comercio internacional de hidrocarburos en la balanza comercial Rusia, a Rusia no le conviene. Y además sabe que si abandona el mercado europeo, lo abandona para siempre. Y Rusia tampoco tiene a dónde colocar ese gas. Significa cerrar esa producción. Porque desarrollar el mercado chino, que lo está desarrollando, lo hace con las reservas que están en el este de Siberia, que está a varios miles de kilómetros de donde están las fuentes de gas para Europa. Y no hay nada que los conecte. O sea que vos considerarías que la diversificación, Europa va a tratar de un poquito de buscar diversificación de abastecimiento ante un hecho como el que sucedió, el que está sucediendo actualmente, del abastecimiento dependiente casi muy fuertemente del gas y del crudo ruso, ¿no es cierto? Y eso sería una oportunidad para Argentina en función de poder exportar a Europa como alternativa viable, ¿no es cierto? Sin duda. Y el impacto que vos ves de esta situación geopolítica con respecto a la transición energética, ¿cómo lo ves vos? Acá hay dos visiones, que esto puede acelerar la transición energética hacia generación de energía más verde, o que sería una nueva oportunidad para la energía de transición para posicionarse en el mercado internacional, por lo menos durante los próximos 20 años. Yo creo que lo primero que hay que decir es que ya está habiendo un cambio de paradigma. La terrible amenaza de Armagedón quedó archivada y es reemplazada por la seguridad de suministro, que es hoy percibida como la mayor amenaza. Esta crisis nos deja dos lecciones. Primero, el mundo no admite vivir sin combustibles fósiles, porque para vivir sin combustibles fósiles hoy debería aceptar una caída brutal en el estándar de vida.
Ujú. Y lo segundo, que precisamente por esto es irreemplazable. Los combustibles fósiles, nos guste y no nos guste, no es un problema, es un hecho. No se los puede reemplazar del día a la noche. Ujú. No hay tecnología para poder hacerlo otra vez sin sacrificar una brutal caída en la calidad de vida, en el estándar de vida. Pero desde el punto de vista de seguridad de suministro para Europa, yo creo que el de seguir desarrollando energías renovables va a ser un camino eficiente para compensar parcialmente, para sustituir a Rusia, Ujú. va a contribuir. Lo que no tiene que hacerlo es hacerlo con la insensatez que le hicieron hasta ahora, donde Ujú. creyeron que podían desarrollar energía renovable, olvidarse de la energía firme e igual iban a vivir bien. Esta crisis demostró que eso no es posible. Creo que Europa está tomando nota, especialmente Alemania e Inglaterra, que son los dos paladines de la transición energética en Europa, y están volviendo sobre sus pasos. Hoy Inglaterra, la Unión, el Reino Unido está reconsiderando la posibilidad de levantar la prohibición al fracking. Y es todo un cambio mayor. Sí, es cierto. Y Alemania se está volcando al LNG y está hablando de volver a poner en marcha algunas centrales de carbón. Ujú. Están, han aprendido de esta región, de esta crisis, que no se puede ir tan rápido. Yo creo que también lo que han Yo aprendido es que creo, son países pragmáticos, ¿no? O sea, tienen el objetivo, que es justamente 2050 o será después 2060 o lo que fuese. La realidad del problema existe, pero creo que tratan de buscar soluciones más pragmáticas para llegar al mismo objetivo y no a lo mejor tan exageradamente o fuertemente fundamentalistas para llegar al mismo objetivo. Creo que esta exactamente, situación ha generado este pragmatismo en el es, comportamiento, ¿no? es un cambio a la sensatez, digamos, ¿no? Ujú. Seguro, seguro. Lo cual no quiere decir que justamente también los hidrocarburos se han desarrollado con los conceptos de el carbono de captura o las emisiones de metano, reducirlas lo más posible. Eso no invalida la necesidad de utilizar hidrocarburos, sino al revés, usar hidrocarburos que pueden ser más limpios con el objetivo de llegar a un 2050 de cambio climático previsto. Como objetivo, no sé si realista o no, como objetivo. Hay que ponerse un objetivo para saber hacia dónde uno apunta, ¿no? Pero creo que es cierto, como vos decís, es muy probable que ha habido cambios de paradigma. Y con respecto a inversiones, siempre se escuchaba, o por lo menos hasta hace muy poco, que en la misma, sobre todo en países europeos, los mismos bancos casi no prohibían, pero no promovían ninguna inversión en temas de hidrocarburos. ¿Eso cómo vos pensás o tenés algún conocimiento de que esté cambiando A ese ver, paradigma? yo creo que el cambio de paradigma que estoy viendo en eso lo veo en el Reino Unido, con lo que dije antes Uh de -huh. volver a rehabilitar el fracking. No hay mucho más en Europa, además de los Estados Unidos, hay un poco en Polonia que se podría hacer. Sí, hay una importante dotación de recursos en Ucrania, justamente. Y justamente está en el este, que es la parte que tomó, que invadió Rusia. Sí, no, yo más que nada me refería a las empresas europeas de hidrocarburos, un Total, un Shell, que apuntan a cualquier parte del Afuera, mundo. afuera sí, van a seguir invirtiendo, seguro, Uh -huh. seguro que van a seguir. Si van a invertir más, no lo creo. Creo que van a ir, a ver, acompañando la necesidad, pero no van a volver a caer en una sobreoferta como hubo en los años 2018, 2019. Recordemos, vos recién lo mostraba, Uh -huh. 2018, 2019, el precio del LNG, por ejemplo, cayó a un nivel ridículamente bajo. Seguro, Ni hablemos de la pandemia, que es un caso atípico. tal cual. Pero van a seguir desarrollando. Lo que es un poquito irónico, por no decir hipócrita, es lo siguiente. Bueno, no queremos desarrollar hidrocarburos en el Mar del Norte, pero por favor, andá y producirlo en Guyana. Ahora, resulta que el cambio climático es un problema global, es independiente de donde uno lo produce.
Así que no se entiende muy bien desde ese punto de vista. Sí, desde el punto de vista de la seguridad de suministro. Europa tiene un problema serio porque además tiene una fragilidad de abastecimiento de gas natural que es enorme. Holanda, que era el campo más grande de Europa, de abastecimiento de Europa, Groningen, está cerrando por una serie de problemas técnicos y va a dejar de abastecer a Europa. Es la fuente de producción más grande doméstica de Europa y no la tiene más. Libia es una guerra civil eterna y envían un poquito de gas cuando pueden. Y Argelia dejó de venderle una parte a España y está envuelta también en una serie de conflictos que no lo hace un proveedor muy confiable. Así que Europa no tiene un solo problema con el gas ruso, tiene varios problemas de seguridad de suministro, no solamente ese. Bueno, muchas gracias, José Luis. Y ahora, bueno, quería hacerle a los productores de gas de Argentina algunas preguntas con respecto a Fabio. O sea, ¿cómo ve Pan American Energy esta situación internacional con relación al mercado argentino? Digamos, si uno deja hablar a la imaginación, ¿cómo vos ves esa problemática? Gracias por la invitación, Roberto. Gracias a usted por la organización. La verdad que un gusto compartir este rato de intercambio de reflexiones con colegas y con amigos históricos del mercado. Respecto a tu pregunta, a ver, un poco trato de conectar con lo que decía José Luis. La situación, digamos, previa incluso al conflicto ahí en Ucrania, digamos, ya venía con algún grado de volatilidad. De nuevo, conectando con esto que decía José Luis, o sea, ya empezaba a haber algunos puntos de preocupación, porque esta, yo no sé si decir corriente, moda o visión de muchos inversores. Ustedes saben, hay muchos fondos de inversión que directamente dicen, bueno, yo invierto, pero mis socios quieren que solamente invierta en energías verdes. Y eso había generado, se combinó con la pandemia, un invierno crudo, como vos decías, Roberto. Entonces ya previo a esto ya veníamos con una situación frágil, una situación de luces amarillas. El conflicto ahí esencialmente lo que hizo fue exacerbar esa situación. Y yo diría, nosotros lo vemos así. Eso es en el muy corto plazo un problema para Argentina. Definitivamente un problema para Argentina. Argentina es un comprador de LNG. Estuvo muy buena la presentación que hiciste al principio de un poco describir el mercado del LNG. Argentina es un comprador importante, diría yo. O sea, digamos, compramos 56 barcos el año pasado. Este año las estimaciones dan que necesitaríamos barcos, digo, cargamentos. Este año necesitaríamos unos 60 o 60 y pico barcos. Entonces, en ese contexto, y dado que por N razones, que no me parece, no es el momento de analizarlas, Argentina históricamente decidió no tener contratos de largo plazo, no protegerse no proteger esas compras, digamos, por ahí repartiendo un poco. Hemos comprado cíclicamente desde el año 2008 en el mercado de spot. Nos ha ido espectacularmente bien en algún momento, donde el precio del LNG se hundió. En este momento, con un precio del LNG vinculado a estos eventos que hablábamos, es un problema. Definitivamente es un problema. Los precios se han multiplicado del año pasado para este por 5. Así que eso es el primer impacto, el inmediato, el que nosotros vemos ya. Ahora bien, también es una oportunidad. También es una oportunidad porque, bueno, no voy a aburrir con números y, digamos, que tienen que ver con el potencial de vaca muerta. A nosotros acá en Pan American nos gusta manejar algo muy sencillo, que es
En algún momento hicimos una cuenta y vimos que una forma práctica de presentar el potencial de Vaca Muerta es, dijimos, bueno, ¿cuál es la demanda de gas proyectada de Argentina de los próximos 20 años, más Chile, más lo que contribuye a Uruguay, más las conexiones que tenemos con Brasil? Y la conclusión es que el potencial que tiene Argentina es 6 veces 20 años de esa demanda proyectada. Clarísimo. Se escapa de ninguno de nosotros va a ver el fin de ese gas. Sí. Entonces, en ese contexto viene donde decimos, hay la oportunidad. Muchas empresas, mismos funcionarios, entidades multilaterales, consultores, hace años que están viendo ese potencial y viendo a la vez la posibilidad de inyectar finalmente y definitivamente a Argentina en el contexto de los productores exportadores del LNG, y esto que nos va a hacer pasarla bastante mal por ahí este invierno, donde con problemas financieros para el país, con incluso tal vez algún problema de conseguir el producto, probablemente nos dé ese último empujón que estábamos buscando para zambullirnos en esto y utilizar todo ese potencial para generar una nueva pata de ingreso fuerte para Argentina, digamos. Creo que también nos cae en un... Estoy tratando de ser optimista, ¿no? Nos cae en un buen momento, porque también nos cae en un momento donde los que estamos acá del sector privado sabemos que nos costó muchos años que las autoridades y de distintos gobiernos entendieran, digamos, algunas cosas. Y yo creo que nos toca en un momento donde, previo a todo esto, las autoridades actuales habían entendido ya, ahora más, la importancia de que Argentina sea un player exportador. Fíjense que con todos los problemas que ha habido el año pasado, Argentina ha respetado a rajatabla los contratos de exportación con Chile. Eso incluso con algún costo de oportunidad, ¿eh? Entonces, cuando uno conjuga todo eso, de nuevo, problema importante de corto plazo, pero una gran oportunidad, me parece, o el empujón para abordar esa gran oportunidad. Es cierto, o sea, creo que además es el realismo de lo dramático, ¿no es cierto? Nos bloquea para tomar actitudes que a lo mejor nos faltaba, como decís vos, el impulso para dar ese paso adelante que Argentina necesita, de manera tal de alinearse todas las variables para lograr ese objetivo que, como vos decís, ya hace varios años, desde la universidad, desde la consultoría o lo que fuere, venimos empujando, dado la riqueza que Argentina tiene concretamente en el tema de Vaca Muerta, ¿no es cierto? Así que, y en el caso en particular de PAE, ¿dónde PAE tiene su mayor, digamos como operador, su mayor potencialidad incorporándose a este objetivo, ¿no es cierto?, de una Argentina que no solo abastece la región, sino puede hacer extramuros, ¿no? Nosotros, digamos, creo que la mayoría conoce, somos un productor que opera, digamos, excepto en Santa Cruz, en todas las cuencas, digamos, donde tenemos opciones que nos ayudan a, digamos, estar diversificados y en ese contexto poder abordar el mercado muchas veces con soluciones multicuenca. Ahora bien, en lo que corresponde al potencial, esto que vos preguntabas, que tiene que ver con Vaca Muerta, con el shale gas, y donde somos productores es en Aguada Pichana Oeste. Aguada Pichana Oeste, no voy a dar números, voy a dar números bien concretos que hacen al pasado corto y al futuro inmediato, simplemente para que ustedes tomen dimensiones. Nosotros en enero del 21 estábamos produciendo 1.5 millones de metros cúbicos día en esta área. Hoy estamos en 4 millones. A mediados de este año vamos a estar en 6 millones. Y a mediados del año que viene vamos a estar en 8 millones.
esto ya no estoy hablando de un sueño, estoy hablando de un plan concreto que, como digo, estamos a mitad de camino de concretarlo. Y eso con el contexto que tenemos, con la infraestructura troncal, con los proyectos que hay, con los compromisos que se han tomado. Ahora bien, es un área que puede dar mucho más, o sea, puede duplicar o hasta triplicar este número que estoy mencionando para el año pasado, para el año que viene. Bueno, muchas gracias. Bueno, ojalá que digamos, esos realismos que se producen en casos de áreas concretas, ¿no es cierto?, permitan a la Argentina seguir creciendo en esto, ¿no es cierto? Y entonces ahora le voy a dar la oportunidad a Juan, como representante de Pluspe, de Pluspe Tropa, la misma pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo ves vos el impacto del mercado internacional con respecto al mercado argentino? Y bueno, y la segunda pregunta, así como en el caso de PAE, la niña bonita de Pluspe, que te estaba escuchando hace unos años atrás, era siempre la calera, y viene la calera, y viene la calera, y ahí estábamos todo el mundo expectante de que la calera se comience a desarrollar. A ver, Juan, ¿qué nos podés contar al respecto? Bueno, en primer lugar, bueno, quiero agradecer la invitación. Para mí es un honor participar de este evento. Y bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta. Es muy difícil disentir con Fabio y con José sobre lo que dijeron antes, ¿no? Yo me voy a focalizar sobre por ahí la segunda mirada de Fabio, es decir, la de más largo plazo, en la cual yo creo que la situación, el contexto internacional es una gran oportunidad para Argentina. En primer lugar, por el enorme potencial de Vaca Muerta, y para complementar lo que dijo Fabio en términos de números, Argentina, no sabemos realmente la dimensión de los recursos, pero vamos a estimar que está entre 200 y 300 TCF aproximadamente, y en Argentina consumimos 1 por año. Si eso le sumamos al mercado regional, como bien explicaba Fabio, puede ser un poco más, pero eso da dimensión de los enormes recursos que hay y la potencialidad gigante que hay para exportar y llevar nuestro gas al mundo. En ese mismo sentido, además de la situación internacional donde aparece una guerra, donde un hasta el momento muy confiable proveedor como es Rusia, porque la verdad es que Rusia ha sido un proveedor muy confiable para Europa hasta ahora, y Europa se encuentra con la necesidad de buscar diversificar su oferta, digamos, nosotros ahí tenemos una enorme oportunidad, esa es mi opinión, sumado a algo que también se mencionó, que es la transición energética, y donde el gas claramente va a jugar un rol fundamental en esa transición, ¿no? Es decir, y particularmente en mercados como los europeos, donde hay una mirada muy enfática en términos y donde en muchos casos se está dispuesto a pagar un plus justamente por tener una energía más limpia. Y el gas ahí, nuestra mirada es que va a tener un rol fundamental como combustible de transición hasta que, bueno, las energías más limpias sean preponderantes. También es cierto que si uno ve la evolución histórica de la energía en el tiempo, lo que se ha ido observando es que cada fuente nueva de energía que se ha ido incorporando se sumó a las anteriores, digamos, ¿no? Eso fue de hecho, uno puede ver que el carbón sigue siendo ampliamente utilizado hoy, a pesar de que es uno de los combustibles más contaminantes, ¿no? Con lo cual, la expectativa es que tengamos hidrocarburos y particularmente gas para largo, digamos, en el portfolio de consumo energético del mundo. Bueno, con respecto a tu segunda pregunta, nosotros sí, efectivamente tenemos a La Calera como nuestro yacimiento estrella en la zona de Vaca Muerta. La Calera está ubicado en la zona de Anielo, digamos, 100 kilómetros al norte de Neuquén. De hecho, somos cercanos ahí a los campos de PAE, de Aguada Pichana. Y nosotros
hemos tenido un desarrollo a través de un primer piloto, donde arrancamos con 3 millones de metros y hoy estamos en 5 millones de metros. Arrancamos con 3 millones de metros en el 2019, entre el 2019 y principios del 20, y a mediados del año pasado llevamos la producción a unos 5 millones de metros y tenemos la expectativa de llevar la producción en el segundo semestre del año próximo a 10 millones de metros. Este campo lo operamos nosotros en Pluspetrol, junto con tenemos a nuestros socios es YPF, somos socios de YPF en este yacimiento, en 50% cada uno, y tenemos otros campos que están en una fase más temprana, como Meseta Buena Esperanza y Aguada Villanueva, y operado por nosotros, pero también hay otras áreas como Las Tacanas, operadas por YPF, donde también estamos en un joint venture del 50%, que entendemos que tiene una enorme oportunidad de ser desarrolladas, aunque está en una fase anterior. Es decir, nosotros junto con nuestros socios tenemos un acreaje con un potencial significativo y somos muy optimistas en cuanto a la evolución de los próximos años, particularmente con las oportunidades que se abren ahora en el mercado internacional. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Ahora voy a hacer la pregunta difícil, entonces la pregunta difícil se la voy a hacer a Francisco Romano, que es del palo. Entonces, desde el punto de vista legal o regulatorio, ¿qué le falta a Argentina para, digamos, la vaca muerta existe, los productores están ampliamente, han superado fuertemente y con gran éxito la famosa curva de aprendizaje que el no convencional significaba. Por lo tanto, y un mundo que está reclamando o que podría reclamar alternativas de suministro en otras partes del mundo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puede Argentina capitalizar esa situación? Y ¿cómo influye el marco regulatorio? Si yo para generar un proyecto de esta envergadura, que significa una planta del LNG, con toda la inversión que eso significa, ¿el marco regulatorio argentino es suficiente? ¿Es necesario y suficiente, como decimos en matemáticas? ¿Es biunívoco? ¿O requiere algo más para que la realidad, o sea, para que sea real en Argentina? Bueno, gracias. Es muy interesante la pregunta, Roberto, porque sabemos que hay proyectos de ley, de promoción, y a veces nos preguntan, ¿realmente es necesario un cambio de ley? ¿Es necesario un marco regulatorio nuevo? Y en realidad, lo principal que necesitamos es generar confianza. Este es el gran tema que tenemos. Una mejora en la ley o unos beneficios o promoción o beneficios impositivos siempre ayuda, pero no es, digamos, suficiente. Nosotros lo que vemos es, por ejemplo, todo lo que se está hablando que tiene que ver con el problema del precio y de su desacople entre el precio nacional y el internacional, las exportaciones, la posibilidad de acceder al mercado de cambios, la posibilidad de exportar sin cortapisas, digamos, sin restricciones. En realidad todo esto ya estaba en el decreto que se hizo cuando se hace el primer acuerdo, que fue entre Chevron y YPF para Vaca Muerta en el año 2013. Y este decreto nunca fue reglamentado, es decir, nunca hubo una reglamentación desde de los aspectos impositivos que tiene que venir de AFIP, ni de los aspectos cambiarios que tiene que venir del Banco Central. Entonces uno diría, bueno, si se reglamentara ese decreto, sería suficiente. Esto sería un resorte del Poder Ejecutivo y de sus agencias del gobierno, como son la AFIP y el Banco Central, no sería necesario una ley. Pero más allá de eso, el trasfondo es la confianza que falta. Si vos ves estos proyectos que andan en danza, ya empiezan diciendo, bueno, los que se sienten con algún derecho bajo los regímenes promocionales anteriores van a tener que renunciar a ellos para poder acceder a esto. Es decir, todavía no te di esto que te estoy diciendo ahora que te voy a dar, y ya te estoy pidiendo que renuncies a lo anterior que te había prometido, pero que no te di. Es decir, son cuestiones que no generan confianza.
Y después el otro tema por el cual yo veo que quizás no hay que hablar tanto de marco regulatorio, sino de una planificación inteligente, es esto que ustedes estaban, bueno, nuestros distinguidos panelistas, vos mismo, estaban hablando del cambio de paradigma en lo que hace a las exportaciones. Yo lo que noto es que seguimos con el concepto duro del artículo 6 de la ley de hidrocarburos, que te dice, bueno, hay que asegurar el abastecimiento del mercado interno con el gas que se produce en el país. Si sobra, lo podés exportar. Este paradigma, digamos, y el concepto de saldo exportable, que implica que vos tenés una cantidad X de gas, entonces metés todo lo que necesita el mercado interno y solo si te sobra algo lo exportás. En realidad no es una metodología inteligente, porque si vos lo ves anualmente te vas a dar cuenta, y como saben sobradamente todos los panelistas, que hay momentos donde sobra gas y momentos donde falta gas durante el año. Entonces, quizás haya momentos donde convenga más exportar firme, es decir, sin posibilidad de interrupción, aunque después tenga algún faltante durante el año. Pero lo que tengo que ver es el bottom line, es decir, si por esas exportaciones a mí me ingresaron las divisas que necesito para comprar el LNG, Seguro. y cierra la cuenta, entonces yo creo que estamos todavía con un paradigma muy antiguo que tenemos que revisar. En el caso del LNG, vos mencionaste Australia. Australia es un ejemplo. Australia depende de los años que mire, pero en algunos años es el principal exportador de LNG del mundo. Ellos también tienen el concepto de seguridad del su abastecimiento interno y la posibilidad de cortar las exportaciones si falta gas. Pero hacen una planificación inteligente, se reúnen una vez por año o cada 2 años el gobierno con los productores de LNG que tienen que hacerlo, renovar los contratos. Dicen, bueno, a ver, ¿qué tenemos ahora ante nosotros? ¿Cuál es el futuro? ¿Tenemos posibilidad de exportar? Bueno, entonces se exporta toda esta cantidad. Yo, gobierno de Australia, me comprometo a no cortar, y si aparece un cisne negro, me lo banco, porque necesito generar esa confianza también en las exportaciones y en nuestros consumidores del exterior para generar, digamos, mayores exportaciones y mayores divisas para el país. Entonces, me parece que falta dar ese paso, y es un paso que lo tiene que dar en conjunto la industria, o sea, todos los actores privados de la industria, YPF y el gobierno. Me parece que por ahí viene la cosa. Sí, evidentemente la dramaticidad del problema se manifiesta más que nada en tener una macroeconomía que no nos permite tener un precio razonable Exacto. dentro del mercado doméstico, que hace Exacto. que sea tan distorsivo aún cuando el mundo funciona en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces el mundo Exacto. funciona en condiciones de precios normales, pero la Argentina está desfasada porque tiene su propia, digamos, su propia instrumento de medición para el precio doméstico, ¿no es cierto? Y ese es un problema que ya tiene muchos años con respecto al tema de los precios relativos de las cosas en la Argentina, que creo que ese es un tema que tenemos que solucionar, y esa es la mayor dificultad. E incluso es la mayor, lo ideal sería un país como Australia, o sea, que exporto tanto que el precio doméstico me importa poco. O sea, lo mismo le pasa a Rusia. Exacto. Rusia exporta tanto que el precio doméstico representa para Gazprom el de exportación 2,5 veces la exportación que reprecia el precio doméstico. Entonces, si logramos cambiar ese volumen, siendo que además tenemos el recurso para hacerlo, evidentemente creo que ese sería el objetivo más lógico, ¿no es cierto?, para un país, dejando de lamentablemente siempre ver en la coyuntura del día del lunes y teniendo un horizonte de planificación, un punto más largo para que las inversiones puedan venir en Argentina. Y te agrego algo más. Se habla siempre de un porcentaje, un número mágico. Es decir, en una época, en los 90, teníamos el 70-30, ¿no? La posibilidad de dejar afuera el 70% de las divisas provenientes de las exportaciones, la obligación de traer el 30%. Eso funcionó durante un tiempo. Después, a partir de la crisis del 2001, no se pudo continuar. Y bueno, a partir de ese momento desapareció
esta posibilidad. En momentos se agrava más porque directamente hay que traer todo, como es ahora, que toda divisa proveniente de exportaciones debe ser traída, repatriada y liquidada en el mercado de cambios a 100, 115, 117 pesos por dólar, ¿no es cierto? Yo creo que es un error. Ahora también se habla de un porcentaje, se está hablando del 20% en estos proyectos. Es un error poner un porcentaje fijo, porque hay que ser pragmático y ver cuál es la situación año por año. Por ejemplo, ahora lo que se está viendo, así, asumiendo ciertos valores del LNG, que nadie lo sabe exactamente, pero asumiendo a 50, asumiendo los precios futuros del LNG, se está diciendo, bueno, Argentina, a pesar de todo lo que exporta de soja, todas las divisas que tiene, le van a faltar como 5.000 o 6.000 millones de dólares. Va a tener ese déficit en su balance cambiario, digamos, para poder traer los barcos que necesita de LNG. Bueno, yo digo, ¿por qué no decirle a los exportadores, ustedes exporten libremente esa cantidad, sin retenciones, sin problemas, porque eso me va a generar los dólares que necesito para poder saldar esa cuenta que tengo? Es decir, esto del cambio de paradigma y del pragmatismo me parece que pasa por este tipo de análisis, ¿no? Que tiene que ser hecho de manera inteligente y año por año, y sentándose todos los interesados y toda la cadena, digamos, de la industria. Ok, bárbaro, gracias Francisco. Fabio, había algo que vos dijiste en un momento dado, que en los últimos años ha habido un cambio, y que yo creo que ese cambio de reconocimiento ha sido, como por ejemplo, el plan Gas.ar, ¿no? Entonces, ese reconocimiento, que evidentemente, lamentablemente todavía es un subsidio para mí a la demanda, ¿qué significó y qué impacto considerás vos que tuvo el plan Gas.ar en ese objetivo que en parte Francisco también está diciendo, ¿no? Con respecto de un precio de un combustible normal de presión y temperatura, como decimos los ingenieros, en condiciones normales de presión y temperatura? Sí, yo conectando con lo que decía Francisco y pregunta, creo que el plan, lo que conocemos más como Plan Gas 4, que está en este momento implementado desde enero del año pasado, tiene tintes de esas cosas que mencionaba Francisco, que absolutamente coincido. Yo creo que hay algo que puede haber pasado desapercibido para mucha gente, digamos, que no está en el día a día, pero cuando tuvimos esa racha de 10 días de 40 grados en varios puntos del país, y realmente Camesa estuvo en una situación extremadamente crítica, que Argentina no haya interrumpido las exportaciones del sur, que como todos, como la mayoría sabe, esas moléculas se podrían haber ingresado en el mercado argentino. Es decir, Camesa, el Estado argentino afrontó el consumo de combustible líquido, que era una decisión que de corto plazo no tenía sentido. Para mí fue esto que decía Francisco, fue el inicio, la semillita de este cambio de paradigma que, coincido, falta camino por recorrer, falta aceptarlo, falta consolidarlo, pero de nuevo, yo lo menciono, ustedes saben que los developers, si no son optimistas, es como un cura agnóstico, digamos. O sea, me veo obligado a poner un poco de optimismo, digamos. Pero bueno, entonces quería hacer esa conexión, y más allá de eso, a ver, el plan gas, definitivamente coincidimos mayormente los actores del mercado, de que fue algo en la dirección correcta. Recordemos que previo al plan gas se habían quedado, yo diría, desafiados los contratos entre las distribuidoras y los productores. O sea, estábamos en una flotación sucia, estábamos con una caída no vertical, pero vertiginosa en la producción, porque la caída en el horizonte, y el plan gas generó un rebote, generó primero lo que acabo de mencionar, porque lo que acabo de mencionar ocurrió en el marco del plan gas.
O sea, alguienes en el Estado Nacional dijeron, mira, esto no me conviene en la caja del día a día, pero como hay un decreto y hay un marco, vamos a hacer este esfuerzo porque eso va a tener un beneficio de largo plazo. Que de nuevo, es el inicio del razonamiento que decía Francisco. Entonces, el primer punto. Y segundo punto, generó señales de precio que, como vos decís, Roberto, hay algo todavía ahí para recorrer. Conceptualmente el Plan Gas se estableció después de una subasta. Los productores están remunerados con un precio que ofertaron. Conceptualmente el subsidio debería tender a bajar. Es cierto que vino la pandemia, no quiero decir, no quiero excusar todo con eso, pero es cierto, tampoco lo podemos obviar. Pero dio la señal tal que la producción rebotó. Si un gráfico en Neuquén es violento. Si uno mira el agregado del país, es más o menos más 6, 7 millones de metros cúbicos, porque eso tiene el rebote de Neuquén y tiene el depletion de la cuenca norte, que no entró en el plan, y después tiene el depletion de la cuenca austral, que también tiene una lógica distinta porque no es shale gas. Pero definitivamente fue algo en la dirección correcta, que es más, nosotros tenemos la idea de que eso tal vez hay que meterlo dentro de alguna normativa, ley, no quiero entrar en esa discusión muy técnica, pero Argentina debería tener ese horizonte. O sea, digo, ok, eso fue 4 años, ahora ya estamos promediando el segundo año. Creo que siempre deberíamos tener como mínimo 2/3 años de horizonte, como mínimo, repito, en los contratos con las distribuidoras, que recuerden que las distribuidoras más Gamesa, claro, es el 70%. Se corre la demanda argentina, ¿no es cierto? Exactamente. Tiene que ver con tu razonamiento. Bueno, o sea, pase lo que pase con la soja, nadie acá no vamos a discutir si las retenciones o no retenciones, pero vos tenés un volumen tan grande de exportación que el mercado es sólido y al final, bueno, te falta soja. Pero yo creo que el anhelo de todos los que trabajamos en esta industria es que vayamos a ese estadio con los hidrocarburos. O sea, que vos decís, llegué a un nivel de exportaciones y un nivel de robustez del mercado, que bueno, hay algún problema puntual, alguna crisis local, pero la podemos surfear. Y me parece que estamos en esa línea, sin perjuicio, y para terminar, de que esta recuperación y esta estabilización o horizonte en los precios también generó beneficios en términos de mano de obra local, reactivación de industria, regalías para las provincias. O sea, creo que ha sido algo muy, muy, muy beneficioso. Bueno, muchas gracias, Fabio. Juan, una pregunta difícil. ¿Qué nos va a pasar este invierno en Argentina con respecto al abastecimiento? ¿Y cómo podemos actuar para adelantarnos un poco a una realidad concreta que es una crisis, que es un problema que además hay que transparentarlo a la sociedad, ¿no? Que hay un problema y que el problema existe y hay que tomar el toro por las astas y tratar de solucionarlo con el esfuerzo que va a requerir de toda la sociedad para solucionarlo, ¿no? Sí, bueno, a ver, es altamente probable que este invierno nos enfrentemos a una situación difícil. Por los altos precios que está teniendo el LNG y por el eventual riesgo de inclusive no conseguir el producto, como antes mencionaba Fabio. Eso puede repercutir en diferentes decisiones que pueda tomar el gobierno nacional, direccionamientos de gas, o bueno, los esfuerzos que se están haciendo en este momento con países vecinos para ver si se puede mitigar esa situación a través de redireccionar gas de Bolivia que iba a ir a Brasil, a ver si podemos traerlo a Argentina y que eso mitigue la situación. De cualquier manera, más allá de lo que se puede hacer en la coyuntura, que estamos muy cerca del invierno, es relativamente poco lo que se puede hacer, la solución, ya tenemos que estar pensando en el invierno del 23 y del 24, ¿no? Me parece que lo que hablamos de la planificación de mediano plazo, el plan gas en ese sentido
al dar un horizonte de 4 años y un horizonte de precios estable, al menos por ese periodo, permite cierta estabilidad en ese marco, y pareciera que el camino para asegurar que no tenemos estas crisis más profundas en los años sucesivos es teniendo horizontes claros y reglas estables, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos un marco claro y reglas estables con precios adecuados, yo no tengo dudas que la industria va a reaccionar como reaccionó y vamos a poder proveer el gas que el país necesite. Perfecto. Buenísimo. Bueno, ahora voy a dejar a los productores y me voy a aquellos que monetizan el gas, ¿no es cierto?, que les generan un valor agregado, ¿no es cierto?, como es TGS, por un lado, y después Profertil. Y entonces, aprovechando que, aunque Diego es, digamos, es primo hermano de la transportista, porque Diego es un propanero, ¿no? Pero es primo hermano de la transportista de TGS, del rol de TGS. ¿Cómo ves el tema de los proyectos de aumento de capacidad del sistema de transporte en Argentina? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, a ver, hay un proyecto que es el que conocemos todos y el que se ha lanzado en el marco del programa que impulsó el gobierno a partir de fines del año pasado, que es este proyecto, el Transportar Producción Nacional, que, digamos, tiene como objetivo, de alguna manera, mitigar el impacto que hay sobre el sistema de transporte. Como sabemos hoy, la capacidad de transporte desde el oeste está casi colmada, con lo cual es necesaria esta infraestructura adicional, ¿no es cierto? El proyecto básicamente consiste en la construcción de un gasoducto, digamos, un gasoducto y una serie de obras complementarias. El gasoducto principal es un gasoducto que va a salir, digamos, va a tener como punto de origen Tratayén, digamos, pleno corazón de Vaca Muerta, y va a estar llegando en un primer tramo, unos 650 kilómetros hasta la localidad de Saliqueló, en provincia de Buenos Aires. Eso va a permitir vincular con el sistema TGS, de esta manera pudiendo abastecerse Gran Buenos Aires, zona de Bahía Blanca, y bueno, de alguna manera permitiendo digamos, poniendo sobre la mesa la posibilidad de reemplazar importaciones o minimizar las importaciones de GNL, de reemplazar la quema de combustibles líquidos y bueno, y demás, ¿no? Eso sería la primera parte. La segunda parte del proyecto consiste en vincular esta localidad de Saliqueló, sistema de transporte TGS, con un punto en la provincia de Santa Fe, que se llama San Jerónimo, de esa manera vinculando con sistema TGN y obviamente con la posibilidad de acceder a Gasoducto Norte, al litoral, y de esta manera cerrar un poco todo el esquema. Obviamente, como les decía, requiere de obras complementarias, hay inversión de flujo en algunos gasoductos, hay loops sobre sistemas, tanto el sistema TGS como el sistema TGN, pero esto va a permitir, el primer tramo en un principio va a permitir incorporar unos 22 millones de metros cúbicos días provenientes de la provincia, digamos, de Neuquén, el primer tramo, y el segundo tramo llegar hasta un máximo de 39 millones. Esto obviamente va a aliviar muchísimo toda esta situación y va a permitir poner en valor esa producción de Vaca Muerta, ¿no? Y el gasoducto Tratayén-Saliqueló, el gasoducto que queda desde Neuquén a Bahía Blanca, ¿va a liberar capacidad pensando en un futuro cercano de alguna planta de licuefacción que se pudiera implementar en la zona de Bahía Blanca, que serían zonas relativamente naturales para colocar una planta de licuefacción? ¿Eso permitiría generar un volumen primero modesto para después seguir creciendo en exportación de LNG en Argentina? Bueno, eso es algo que se debería programar, pero en principio te diría a priori que la posibilidad existe porque, en definitiva, digamos, los gasoductos en Neuquén terminan partiendo todos del mismo lugar, con lo cual uno podría jugar de alguna manera con los volúmenes disponibles
el sistema TGS, TGN o en este nuevo gasoducto para lograr esto, ¿no? Sí, coincidimos. Bien. Y además Bahía Blanca pareciera que es el lugar natural donde debería establecerse un proyecto de estas características, de las características que estás mencionando. Y bueno, y ahora hablando en el futuro, así como trabajamos con los productores en cuanto al futuro de Argentina, ¿qué significa para vos tener una planta de LNG desde el punto de vista del GLP? O sea, un volumen creciente de exportaciones de gas natural, 10 millones, 14 millones como hace Perú. ¿Qué significa desde el punto de GLP? Bueno, desde el punto de GLP, a ver, la instalación de una planta de LNG viene de la mano de la necesidad de acondicionar el gas y prepararlo para su posterior licuefacción. Justamente lo que hay que hacer es, además de remover las impurezas, es remover los líquidos del gas natural, entre ellos está el GLP. Y bueno, y de la mano de un proyecto de GNL viene de la mano la oportunidad de un proyecto de producción de líquidos de GLP, y esos líquidos de GLP, obviamente, considerando la situación de Argentina, digo, la situación de producción, donde nosotros somos un país superavitario en cuanto a abastecimiento de GLP, es decir, somos exportadores, toda molécula que se genere va a estar generando exportaciones adicionales para nuestro país, digamos, con todo lo que eso tiene asociado, ¿no? O sea que un proyecto de LNG tiene un doble win-win, o sea, no solamente por el LNG que yo exporto al mercado internacional, sino también con respecto al GLP en el mercado internacional, que bueno, con respecto a los precios internacionales también es un precio alto el que está manejándose hoy en día, producto de lo que está sucediendo en la coyuntura internacional. Vos dijiste justamente que Argentina es exportadora de GLP, y ¿quiénes son nuestros principales clientes? ¿Y quiénes son nuestros principales competidores de LNG en la región? Okay. De GLP, perdón, ¿no? De propano y de butano. Sí, correcto. A ver, nosotros en Argentina, para hablar de números muy, digamos, redondos, producimos, es un poco menos, pero en torno a las 3 millones de toneladas por año, de las cuales 2 quedan en el mercado interno, tanto para uso como combustible como petroquímico, y uno y pico suele ser el saldo exportable. Ahora, a ver, Argentina, si bien es un país exportador, nos encontramos inmersos en una región que es deficitaria. Para que tengamos una idea, Latinoamérica aproximadamente abastece casi el 50% de su demanda de GLP de importaciones, ¿no? Con lo cual, lo natural es que las ventas de nuestro producto se dé dentro de la región, porque estamos en una región deficitaria, con lo cual es lo más eficiente y lo natural. Argentina es exportador a todos los países limítrofes. Nosotros exportamos tanto vía terrestre como vía marítima a todos los países que nos circundan. Dentro de la región de Latinoamérica tenemos distintos niveles de necesidad de GLP, de importación de GLP. Por ejemplo, a un Brasil, donde requiere un 20% de su demanda de GLP que sea cubierta con importaciones, y tenemos casos extremos como es Ecuador, por ejemplo, donde prácticamente el 90% de su demanda tiene que ser abastecida con exportaciones. Entonces, Argentina, de alguna manera, coloca su producto regionalmente, porque es lo natural. No obstante esto, también hemos importado a otros lugares del mundo, a Europa, África, inclusive algo hasta Asia. Eso depende muchísimo de cómo son los, digamos, los distintos, en cada situación particular, cuáles pueden ser los arbitrajes entre los distintos mercados. Tiene muchísimo que ver con los costos de flete, con los tamaños de parcela que uno pueda preparar y digamos, para la carga, que eso tiene un impacto muy grande sobre el costo de los fletes también. Y nuestro principal competidor es Estados Unidos. Estados Unidos es el tercer exportador mundial de GLP. Si bien Argentina, digamos, tenemos una distancia importante, el resto de Latinoamérica, no sé, por dar un ejemplo, México, que está del otro lado del río Colorado, casi, lo tenemos ahí abasteciéndolo sobre todo, y también tenemos llegada a Brasil, a Chile y a países que nos circundan, porque obviamente
la capacidad excedente que tiene Argentina no es suficiente para el saldo necesario de la región. Fue intencional mi pregunta cuando te decía quién es uno de los principales competidores. ¿Y por qué Estados Unidos es uno de los principales exportadores o se transformó en el tercer exportador de GLP del mundo? ¿Cuál es la causa que Estados Unidos logró tener eso cuando antes era un importador de GLP? Bueno, digamos, una de las principales causas es lo que se comentó antes, ¿no? La aparición de plantas de GNL, ¿no? Claro, pero además por el shale, ¿no? O sea, si no hubiera sido por la producción del shale de Estados Unidos, que logró satisfacer no solo su demanda doméstica, dijeron, bueno, ahora busquemos algo que más rico para que me dé más plata porque se me está cayendo el precio del gas. Y entonces el shale, que es lo que Argentina dispone justamente en Vaca Muerta, transformó a un país con los volúmenes de importación que tenía Estados Unidos en un país exportador extraordinario, y evidentemente ese es un mercado potencial argentino sobre la base también de lo que es Vaca Muerta, ¿no? Así que es cierto, como vos decís, nuestros clientes naturales son siempre Brasil y Chile, donde el 20% de la demanda que importa Brasil es enorme, porque tiene una demanda enorme. O sea, el 20% de algo grande es mucho. Entonces, como vos dijiste, el GLP es requerido en la región, es una región que tenemos el negocio al lado y por lo tanto es un negocio extraordinario para Argentina en sus exportaciones. Gracias, Diego. Y bueno, para hablar de otra monetización que es Profértil. Martín, ¿por qué no nos explicás un poquito qué es Profértil y qué significa Profértil o la urea, ¿no es cierto?, para la región y para la Argentina? Bueno, muchas gracias, Roberto. Me parece muy propicia la ocasión para bueno, comentar. Seguramente en este auditorio hay muchísima gente joven y me parece una buena oportunidad ampliar sobre este concepto. Es una empresa, Profértil es una empresa joven, una empresa que tiene poco más de 20 años. Yo te puedo proponer una presentación muy breve, 6-7 slides, si les parecen, ¿sí? Carolina, entonces, bueno, ¿le podés habilitar o podés ya, fíjate si podés compartir pantalla? Ahí va. Perfecto. Ahí deberían estar viendo. Bien, perfecto. Se ve pequeño, ¿no? Ponela abajo a tu derecha, tenés el cuadradito para que lo ponga en modo presentación. Sí. Acá, a ver, no te veo el cursor, por eso no te puedo ayudar. Ahí. No, está en modo presentación, Solo que sea un PDF, si es un PDF no lo vas a... Bueno, les comento igualmente, aprovecho y les comento. Bueno, Profértil es una empresa productora y comercializadora nosotros decimos de nutrientes para la tierra. ¿Sí? Nosotros producimos urea granulada, comercializamos o acompañamos este producto principal, este producto nitrogenado con otros nutrientes como fósforo, potasio y azufre, que completan lo que es la paleta básica de nutrientes para el campo. ¿Para qué estamos o nuestro propósito? Bueno, nosotros decimos que estamos para nutrir la tierra de forma sustentable, algo que está arrancando con mucha fuerza y calando fuerte en nuestro ADN, joven ADN de estos primeros 20 años. A Profértil lo conforman dos sociedades, una creo que no necesita explicación, me refiero a YPF, no presentación adicional, y la segunda es Nutrien. Nutrien es un líder mundial en lo que es la comercialización de insumos y servicios para el agro. Estas dos sociedades controlan a Profértil en partes iguales, ¿no? El producto que hacemos es ustedes lo ven acá a su izquierda, urea granulada. Son esos gránulos blancos que ven ahí, son gránulos de entre 2 y 4 milímetros, que están hechos básicamente a partir de agua cruda, gas natural y aire. Nuestro proceso industrial, nuestra planta de Bahía Blanca, procesa estos componentes y nos devuelve por el otro lado este fertilizante,
que es el fertilizante por excelencia en lo que es la incorporación de nitrógeno al suelo. Ustedes saben, esta es una necesidad porque la planta, con cada cultivo, con cada siembra, la planta toma los nutrientes de la tierra y si uno no los repone, si no fertiliza, la tierra comienza a tener una degradación y producir cada vez menos rindas. Entonces, esto es necesario, y así lo entiende el mundo agropecuario, para sostener la producción en niveles altos, ¿no? La producción básicamente de trigo y de maíz, que son los productos principales a los cuales apunta la urea granulada. Por supuesto, no le expliqué porque nos tenemos que meter en el proceso industrial, pero producimos también amoníaco. Amoníaco es subproducto de la urea y prácticamente en su totalidad va a la fabricación de urea. Por ahí hay algún saldo que se vende en un canal industrial o eventualmente se exporta. Las facilidades que tenemos, las instalaciones, les comentaba, al sur de la provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca, en la zona de Ingeniero White, tenemos nuestro centro de producción. Este centro de producción tiene una capacidad de 1.320.000 toneladas, 790.000 toneladas de amoníaco, y nos permite almacenar unas 150.000 toneladas de urea, en 2 silos colosales enormes que tenemos allá. Bueno, la elección de Bahía Blanca no es caprichosa. Ustedes se pueden imaginar que siendo el gas natural nuestra principal materia prima, estamos parados prácticamente sobre la confluencia de los gasoductos que vienen del sur y que vienen de Neuquén, San Martín y Neuva, y que después siguen hacia arriba. Tenemos acceso a un puerto de aguas profundas, tenemos un muelle propio, esto nos permite sacar nuestra producción y llevarla hacia arriba, como decimos, para acercarla a los principales centros de consumo. Tenemos acceso a profesionales de primer nivel, hay universidades en la zona, vías férreas que completan la logística, acceso a vías férreas y por supuesto rutas, ¿no? Y bueno, más hacia arriba, en orden de importancia, la terminal Puerto General San Martín y la terminal de San Nicolás, norte y centro de Santa Fe, que nos permiten almacenar, estas son terminales de almacenaje, que nos permiten almacenar cerca de 300.000 toneladas de fertilizante, mayormente sólido como la urea granulada. Lo que hacemos durante la primera mitad del año lo estamos haciendo en este momento, es mover producto hacia estos centros para tenerlos disponibles para cuando cuando arranca la demanda fuerte, la demanda de trigo, y más hacia adelante en el año, ya sobre el cierre, la demanda de maíz. Y bueno, para ir cerrando, esto es lo que les comentaba, por qué la elección de Bahía Blanca, ¿no? Por su puerto de aguas profundas, el muelle propio, la red de gasoductos, la conexión ferroviaria, y algunos órdenes de magnitudes, como para que se lleven una breve impresión de Profértil. Un aporte anual de 600 millones a la balanza comercial. El producto que nosotros no hacemos, o no producimos, no fabricamos y entregamos, es producto que el productor tiene que importar desde diversos lugares del mundo. Es una condición básica en la agricultura sustentable hoy en día, el tema de la fertilización. Y bueno, para completar, comentarles que somos un grupo de unas 350 personas, trabajando diariamente en forma directa, unos 1.500 indirectos y casi, este número debe haber sido superado, unos 900 proveedores, los cuales orgullosamente decimos que la mayor parte están en la zona de Bahía Blanca. Y me quedan un par de slides para cerrar esta introducción. Hablábamos al principio de cómo estamos desde el inicio grabando el tema de sustentabilidad en nuestro ADN, y acá pueden ver en esta breve historia los principales hitos, ¿no? Hacia el año 2013 certificamos, y fuimos una de las primeras empresas en hacerlo, una norma de eficiencia energética, me refiero a la norma 50001.
Hacia el año 2014 adherimos al Pacto Global de la ONU, esta iniciativa social global, que tiene diferentes ejes, como todos ustedes saben. El 15, nuestro primer gran proyecto, después de lo que fue la creación de la planta en Bahía Blanca, que fue un proyecto de ampliación, un proyecto de 150 millones de dólares, con el cual redujimos y elevamos algo la capacidad de producción, llevando prácticamente nuestra producción a 3.950 toneladas por día, y reduciendo, lo más importante, reduciendo el consumo de energía, ¿no? Otro hito en el camino de la sustentabilidad fue la producción de urea, una urea líquida, una urea o de grado automotriz. Esta es una solución ureica que se suma a la combustión de los motores pesados para reducir su emisión de gases de efecto invernadero. Y finalmente, hacia el año 2018, lo que fue la contratación con YPF Luz de un contrato por 20 años para la provisión de energía eléctrica de fuente renovable. Y bueno, creo que esto brevemente es un pantallazo de quiénes somos, qué es lo que hacemos, y obviamente por qué es tan importante el gas natural para nosotros, ¿no? Una preguntita, vos hablaste de la producción de Profertil de urea, que era 1.300.000 toneladas. 1.300.000 toneladas. ¿Qué representa ese 1.300.000 toneladas respecto de la demanda doméstica de urea y respecto de la demanda doméstica de Latinoamérica, por ejemplo? Bien. Bueno, con respecto a la demanda local, en el año 2020 se produjo un récord histórico en el consumo de urea en el país. El consumo pasó de 1.500.000, 1.300.000, 400.000, dependiendo de las condiciones país, a más de 2 millones de toneladas. De hecho, el año pasado se consumieron 2.400.000 toneladas. Este año, si bien como comentaron todos al principio, hicieron referencia a la situación especial que vamos a vivir este año, pensamos que puede ser un año de características similares, con lo cual el total de la producción argentina, de 1.300.000 toneladas, se queda corto para el abastecimiento del mercado local. Con lo cual, ese 1.000.000 de toneladas, Argentina las tiene que importar con la consiguiente salida de divisas. Pero, la segunda pregunta es, ¿cuánto volumen de gas usaste para ese 1.300.000? Bueno, el volumen diario que consume Profertil es 2.4 millones de metros cúbicos diarios. Sí, en forma constante, prácticamente todos los días del año, salvo alguna parada no programada o eventualmente cada 4 años una parada mayor, ¿no? O sea, indirectamente uno podría decir que ese gas que significó para desarrollar urea, que significó para desarrollar la producción agropecuaria, sirvió para las exportaciones de Argentina. O sea, directamente, finalmente, como yo exporto, soy un país agropecuario, el gas nuevamente está trabajando acá como un factor de desarrollo de un insumo que genera mayor productividad en la parte agropecuaria y por ende mayor ingreso desde el punto de vista agropecuario. Sí, correcto. Y la segunda pregunta que me has hecho me parece que no la quiero dejar pasar, Roberto, si me permitís, es la situación regional, claro, porque acá realmente es más que decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para completar ese 1.000.000 que nos falta en Argentina? Regionalmente, no todos los países están bendecidos como el nuestro, con esta fuente que es Vaca Muerta, que no vamos a entrar en los números, pero todos explicaron claramente el potencial que tiene. Pero hay un déficit. Los países que producen urea son Venezuela, Bolivia y Brasil, cada uno con sus problemas o características económicas o técnicas no llegan a sus máximos de producción, pero déjame decir que la región consume unos 12 millones de toneladas y produce, Argentina incluido, unos 3. Con lo cual hay 9 millones de toneladas de urea, que es un número monstruoso, que significan salidas de divisas de la región todos los años, ¿no? De un producto que es necesario para fortalecer las exportaciones de granos, ¿no? O exportaciones o consumo interno. Digo que es un producto necesario, con lo cual creo que en esos 9 millones de toneladas, en ese tremendo número, podemos ver y soñar en la monetización de lo que es Vaca Muerta, ¿no? ¿Y Profertil qué tiene en cartera para poder justamente seguir monetizando el gas de Vaca Muerta, ya sea mediante exportaciones indirectas a través
de la urea para el mercado doméstico o exportaciones directas, que sería la exportación de urea para el mercado regional. Sí, bueno, desde que Vaca Muerta es una realidad y dejó de ser una mera proyección y todos comprobamos la calidad de esa formación. Los productores avanzaron rapidísimo con lo que fue la curva de aprendizaje y el gas, como comentaba Fabio, avanza a niveles impresionantes año a año, limitados por supuesto, como todos sabemos, por la infraestructura. Empezamos a pensar en la posibilidad de ampliar nuestra capacidad. Arrancamos en el año 2018 con el estudio de perfectibilidad de una duplicación de nuestra capacidad de producción, ¿no? Es decir, llevar nuestra capacidad a 2.600.000, 2.700.000. Avanzamos, decía, desde el 2018 con todos los estudios de ingeniería. Finalmente, el año pasado colocamos una licitación internacional. Se presentaron 2 oferentes, 2 reconocidos tecnólogos que saben muy bien cómo hacer este tipo de desarrollos, cada uno unido a su contratista local. Y bueno, nos encontramos en esa parte, en la parte del análisis. No ha sido adjudicado todavía ningún oferente. Lamentablemente hemos tenido las demoras propias de lo que fue primero la pandemia el año pasado, el incremento en el precio de los commodities, en el caso del proyecto con impacto en los precios de acero y cobre. Y bueno, y lamentablemente este hecho final o más reciente de la guerra entre Rusia y Ucrania, que trajo también sus derivados, como todos explicaron anteriormente. Con lo cual, nuestra expectativa es, en el corto plazo, quizás poder poner a consideración a nuestros accionistas la aprobación del proyecto, de un nuevo proyecto, ¿no? Bien, perfecto. Y esa aprobación del nuevo proyecto, ese requerimiento, si vos estás duplicando la producción, implicaría otros 2,5 millones de metros cúbicos día de abastecimiento de gas desde Vaca Muerta. Y el tema del transporte, ¿cómo lo tenés? ¿Es un problema? ¿Es un tema que se está pensando? O sea, ¿cómo poder solucionar para poder disponer de ese volumen, esas moléculas de Vaca Muerta? Sí, Roberto, es correcto. El proyecto tiende a justamente una duplicación de nuestra capacidad de producción, como decíamos, y también una duplicación del consumo, ¿no?, de gas. Por supuesto es central. Lo más difícil de todo, fue tener el gas. Hoy día sabemos que el gas está y los productores saben perfectamente cómo sacarlo. El problema, bueno, es llevarlo hasta los centros de consumo, ¿no? Con lo cual, el desarrollo de infraestructura es un tema central, máxime que una empresa de proceso continuo como Profertil necesita tener no solamente contratos de largo plazo, sino tanto de provisión de gas como de transporte, ¿no? Correcto. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, con esto terminamos toda la ronda de speakers, a los cuales agradezco un montón a todos los que están acá, porque que están sentados en esa silla son minutos de un laburo que simultáneamente en cada una de estas empresas hoy, dadas las características del sector, la silla de ustedes arde. Entonces, les agradezco notablemente la presencia, el que hayan resistido esta hora y media de charlas y de comentarios, pero digamos, yo lo que puedo sacar es que hemos hablado en esta charla de proyectos, ¿no? Y es algo que la Argentina tiene que repetir 1 y 1000 veces. Proyectos, hemos hablado potencialmente de proyectos de infraestructura, del sistema de transporte, proyectos de LNG, los proyectos asociados al LNG, y creo, como dijo Fabio en algún momento, que la crisis en parte nos cacheteó para decirnos, pibe, ponete a pensar rápido para monetizar la riqueza que disponés, y bueno, creo que alinear a todos los sectores para lograr ese objetivo final, ¿no? Así que bueno, especialmente quería agradecer, no sé, Francisco, si tenés
preguntas. Yo no quiero tampoco a los speakers aprovechar pero si tenés alguna pregunta que el auditorio ha realizado. Lo que puedo hacer es consolidar varias preguntas en una, porque varias preguntas tienen que ver con esto que se tocó realmente de la infraestructura y del gasoducto. Y la pregunta viene por el lado de cómo hacer hasta que esté disponible ese gasoducto, cuándo estará disponible, si existen plazos o si hay alguna idea de las etapas que tiene, y bueno, y cómo es el impacto mientras tanto, ¿no? del cuello de botella que existe con la infraestructura. Está dirigida un poco a todo. Claro, en rigor esa pregunta quien tendría que responderle sería IASA, que es el responsable de llevar adelante la licitación. De la licitación. Creo que correcto. uno estaría en condiciones de tomar en boca propia una respuesta de esa naturaleza. Primero porque no responde a nuestra... O sea, uno externo puede decir, bueno, ojalá se termine el año próximo, el invierno de 2023 no se encuentre. Creo que hay temas de financiamiento que todavía están en cartera para poder concretarla. Es una realidad que hay que tomarla seriamente, el país lo necesita con respecto a eso, pero yo creo que la Argentina no tiene que limitarse solamente a pensar en el invierno del 2023, sino justamente creo que acá todos los participantes han estado planteando realidades posibles de una Argentina en función de los recursos, ¿no? Así que creo que no nos corresponde a este panel responder eso. Más adelante haremos algún otro webinar con un proyecto concreto vinculado a esa temática que es de tanta importancia para la Argentina. Así que bueno, yo de mi parte nada más, agradecerles un montón, sinceramente a ustedes y en su participación. Y como les digo, ese asiento de cada uno de ustedes en este momento me imagino que arde en función de toda la problemática que la Argentina está pasando en este problema, porque nos estamos acercando a nuestro invierno, con lo cual les agradezco un montón esa disposición de haber estado, que creo que es el rol que tenemos desde la universidad, y poder comunicar a la sociedad todas las riquezas que la Argentina tiene y alinear o ayudar a pensar, a poder concretar los proyectos. Así que muchas gracias y un aplauso a todo el auditorio. Gracias a todos.